Bienvenido a la magia de las posibilidades. Es el quinto año de este festival de mentes brillantes y provocadoras. Y en el programa de hoy, pues hoy vamos a tener a Anthony Atala. Una de las personas, son los médicos más importantes para reconstruir órganos. ¿Y qué tal hablar de que si hace algunos años ser zurdo era prohibitivo y te amarraban la mano zurda para escribir con la derecha? Hoy resulta que ser introvertido y callado parece ser un pecado. Y vamos, Susan Cain escribió un gran libro que se llama Quiet, Silencioso. Cómo darle lugar a la gente introvertida, cómo realmente escucharla. Señoras y señores, ¿y por qué son a veces de las personas más creativas? Bueno, quédese aquí y terminamos con un gran hombre, un imitador que ha salido con Jay Leno, que ha salido con Dan Rather, que ha salido con Oprah. Gocemos del humor de Jim Maskimin, también aquí en La Ciudad de las Ideas. Buenos días. Qué bueno estar en su preciosa ciudad de Puebla. Good morning. It's great to be in your beautiful city of Puebla. Lo que quería hacer el día de hoy es darles un panorama en dónde estamos en el campo de la medicina regenerativa, para darles una idea de parte de la labor que se ha desarrollado en esta disciplina. Esta es una pintura, un cuadro que está en la escuela de la Facultad de Medicina de Harvard, en la biblioteca, y muestra la primera vez que se hizo un trasplante de órgano en un paciente. Al frente ven ustedes al cirujano, está preparando al paciente para el trasplante. En segundo plano ven ustedes a los demás cirujanos recuperando, extrayendo el órgano que era un riñón. El primer órgano que fue trasplantado fue un riñón. Esto sucedió en 1954. Muchos retos han transcurrido desde entonces, pero desde entonces se han salvado muchas vidas. Seguimos teniendo problemas en términos de rechazo de órganos y escasez de órganos. En esencia, una de las cosas que estamos haciendo en la actualidad es acometer el problema de la falta de la escasez de órganos. El problema es que cada 30 segundos muere un paciente a causa de enfermedades que podrían ser tratadas con trasplantes. Una de las cosas que hacemos, me parece que las láminas no están saliendo. Sí están saliendo acá atrás de mí, disculpen, no las había visto. La crisis de salud pública es sumamente grave, y esto se debe a que no existen suficientes órganos para las necesidades actuales. Es por esto que surgió este campo, el campo que hemos denominado el de medicina regenerativa. No se trata de un campo nuevo, en realidad comenzó allá en los años 30, es básicamente un libro de texto que se publicó en 1938 y se llama The Culture of Organs, el cultivo de órganos. Y ven ustedes que hay dos autores. El primer autor es de hecho Alexis Carrel, al igual que Joe Mary que vimos en la lámina anterior. Él era cirujano también, que trabajaba en el cultivo de órganos. Pero también quiero que se fijen quién es el coautor. Es Charles Lindbergh, el mismo Charles Lindbergh que cruzó el Atlántico en los años 20 y que pasó el resto de su vida colaborando con el Instituto Rockefeller en Nueva York. Estamos aquí ahora en este campo y nos hemos planteado una pregunta sencilla. ¿Será posible regenerar nuestros propios órganos? El hecho es que sí se puede. Podemos regenerar nuestros órganos, pero con una capacidad muy limitada. Otras especies pueden regenerar sus órganos muy bien, como la salamandra. Por ejemplo, una salamandra, si se lastima un miembro, vuelve a crecer en cuestión de 2 semanas. Es un fenómeno sorprendente en la naturaleza. Si una salamandra lo puede hacer, ¿por qué nosotros no? Sí podemos regenerarlo, pero con un potencial muy limitado, como lo dije anteriormente. La medicina regenerativa aprovecha ese potencial del cuerpo para regenerarse, y lo podemos hacer mediante andamiajes, materiales que se ven como una blusa, como un material textil, y es la manera en que creamos estos materiales. Es como si fuera una máquina para hacer algodones, pero en vez de tener azúcar que se adhiere para formar el algodón, lo que ven ustedes aquí son fibras de este material que están
armando en torno a este andamiaje tubular y podemos crear este material en forma de tubo, utilizando básicamente una máquina para hacer algodones modificada. Podemos utilizar estos andamios tubulares para reemplazar estructuras en los pacientes, pero solo para distancias muy limitadas, para distancias cortas, donde podemos tener únicamente un parche, como por ejemplo en este órgano que ven en la lámina, en la esquina superior izquierda ven ustedes una región defectuosa, dañada en el centro. Podemos parchar esta zona con un andamiaje y 6 meses después el órgano se regenera por completo, como lo ven ustedes aquí, utilizando este andamiaje, este material. Las células en las orillas van desarrollándose, creciendo sobre este andamiaje para salvar la brecha y regenerar el órgano. Pero esto solo funciona en distancias muy pequeñas. Podemos utilizar también las células por sí solas. Lo que hacemos en este caso es que tomamos células de un paciente. Esta es una fotografía que muestra lo que hacemos en la sala de operaciones. Esto se está haciendo en varios hospitales en Estados Unidos, ya se ha hecho en Europa también. Básicamente es una tecnología en donde se toma un pedacito muy pequeño de piel del paciente, se toman esas células, se sacan de la piel y se colocan en un aspersor y se rocían las células sobre una quemada, por ejemplo, una quemadura para sanar al paciente. Esto se está haciendo en este momento en muchos centros hospitalarios del mundo, creando piel a partir de las células del paciente. Entonces podemos utilizar los materiales por sí solos, como acabo de mostrar, podemos utilizar las células por sí solas, pero para estructuras más complejas necesitamos tanto las células como los materiales, los andamiajes. Lo que se hace en este caso es que se toma un pedacito muy pequeño del tejido del paciente. Vamos a suponer que vamos a tratar de regenerar una uretra, que es el canal que conecta la vejiga con el exterior del cuerpo. Tomamos un pedazo muy pequeñito de tejido de menos de la mitad del tamaño de un timbre postal. Después separamos las células, las cultivamos fuera del cuerpo en grandes cantidades y después colocamos esas células en un andamiaje tubularizado, el mismo tipo de material textil que les comentaba en un principio, y todos estos materiales, una vez que están dentro del cuerpo, se degradan por sí solos. El andamiaje desaparece, las células quedan ahí en el lugar formando tejido nuevo. Una vez que las células están sobre el andamiaje, se cocinan, se colocan en un dispositivo parecido a un horno y unas semanas después se puede tomar esa estructura y se puede utilizar para reemplazar esa estructura en el paciente. Eso es exactamente lo que hicimos aquí. Este es un paciente que presentaba con un accidente de vehículo automotor, tenía una lesión en la uretra y pueden ustedes ver la lesión en la uretra, se ve la vejiga y se ve una brecha, una separación importante entre la vejiga y el resto de la uretra. Y después tomamos un pedacito muy pequeño de tejido del paciente, cultivamos las células fuera del paciente, las colocamos sobre el andamiaje, lo cultivamos, lo cocinamos con las células durante algún tiempo, después insertamos ese tejido creado, fabricado en el paciente y ven ustedes el resultado en la placa de la derecha con el órgano ya regenerado. Tenemos una serie de pacientes que ya se han beneficiado con estas técnicas. Muchas gracias. Estamos utilizando esta misma estrategia para vasos sanguíneos. Lo que hacemos es tomar, en vez de utilizar células de la uretra, utilizamos células musculares, pero un tipo diferente de células musculares. Utilizamos células de revestimiento que son muy finitas, que van dentro de los vasos capilares y colocamos estos vasos sanguíneos en estos variactores que básicamente bombean. Y lo que hacemos es ejercitamos estos vasos sanguíneos antes de implantarlos en el cuerpo. Del lado derecho ven ustedes una placa de un vaso sanguíneo que fue implantado en la región del cuello a manera experimental, básicamente una arteria carótida que muestra que estaba funcionando de manera muy forzada. Esta es otra estructura tubular, una válvula cardíaca. La manera en que se fabrican estas estructuras es que empezamos con la estructura más sencilla, como la piel. Estas son las más sencillas porque son planas, son unicelulares. Los órganos más complejos son los órganos tubulares, como la uretra,
entrada en los vasos sanguíneos que les acabo de mostrar, o las válvulas cardíacas que estamos creando ahora de manera experimental. Estas válvulas todavía no han sido implantadas en pacientes, pero estamos trabajando para implantarlas en un futuro. Son ligeramente más complejas que las estructuras planas porque son tubulares, porque tienen dos tipos de células en vez de uno, pero realmente están permitiendo que el líquido o el aire pasen a una velocidad constante por ahí. No es tan complejo como los órganos viscosos, huecos como el estómago o la vejiga. Estos son un nivel mucho más complejo, un nivel 3 de complejidad, porque la estructura en sí misma es mucho más compleja y las células funcionalmente son mucho más complejas. Estos órganos también tienen que interactuar con otros órganos en el cuerpo para esa complejidad. Y también hemos diseñado, fabricado estos órganos en los pacientes y hemos implantado ya el primero de estos órganos en 1998. Ahora, los órganos sólidos son los órganos más complejos, por muchos, porque tienen estructuras planas como la piel, tienen estructuras tubulares como los vasos sanguíneos y las uretras, hay áreas viscosas, huecas, pero los órganos sólidos son los más complicados porque requieren una gran vascularización, muchísimos vasos sanguíneos. Una de las estructuras que estamos utilizando para estos órganos es que estamos tomando órganos como el hígado que ven ustedes ahí, que estamos utilizando multiturgencia para lavar, detergentes muy suaves para lavar estas células. Después terminamos con algo que parece un hígado, que se siente como un hígado, pero no tiene células. Pero podemos conservar ese árbol de vascularización de vasos sanguíneos dentro del órgano y después tomamos, el concepto es que tomamos las células del paciente, las células de los vasos sanguíneos, las alimentamos a través de ese sistema de vascularización, tomamos las células del hígado, las implantamos en las áreas circundantes y de esta manera podemos crear estos organoides, mini hígados que pueden funcionar hasta cierto nivel. Esta es una de las estrategias que estamos empleando para recrear órganos sólidos. Otra estrategia son las bioimpresoras. Esta es una impresora de inyección de tinta típica como la que tenemos en casa, pero en vez de utilizar tinta estamos utilizando células. Y lo que estamos haciendo es que estamos imprimiendo células y el gel al mismo tiempo, creando un corazón bidimensional con dos cámaras. Lo que ven ustedes aquí es un corazón miniatura que va a salir aquí de la impresora utilizando únicamente una impresora de inyección de tinta común y corriente. Se requiere como 40 minutos para imprimirlo, 4 o 6 horas después empieza a latir el corazón, esta pequeña estructura en forma de corazón empieza a latir y si lo ven ustedes bajo el microscopio ven ustedes las células del músculo cardíaco que están latiendo al unísono. Al principio laten separadas, pero después empiezan a sincronizarse, como ven ustedes aquí. Por supuesto, esto está en una etapa muy incipiente, muy básica de investigación. Otro tipo de impresora que estamos utilizando es la que estamos utilizando aquí ahora para el Departamento de Defensa en Estados Unidos con un proyecto. Básicamente es una impresora en la que estamos utilizando únicamente a nivel de investigación, donde tenemos un escáner que escanea un área de una quemadura y después la impresora va y coloca las células justo donde se necesitan para cubrir la herida. ¿Cómo funciona? Es así. Es un escáner que explora la herida, la quemadura, y después el escáner termina de escanear, después viene la impresora y rellena esta zona de la herida en diferentes capas. Esto todavía es un proyecto que está en desarrollo. Esta es la siguiente lámina. Este es otro tipo de tecnología que estamos utilizando, mucho más, impresoras mucho más sofisticadas. Esta es una tomografía, estamos utilizando análisis morfométrico computarizado para ver cómo se vería el órgano. Ahorita estamos, por ejemplo, en esta lámina en particular, estamos concentrándonos en los riñones, vemos tridimensionalmente cómo se ven los riñones y después metemos esto en un programa que nos permite imprimir estas estructuras utilizando impresoras más complejas, más sofisticadas. Ahora hemos podido crear estos riñones miniatura que secretan orina diluida de manera experimental. El reto, por supuesto, es cómo agrandar estos riñones miniatura para que podamos algún día en el futuro utilizarlos en pacientes. Por último, les voy a dejar con este clip de video. Les quiero dejar con este video de este paciente al que se le practicó esta operación hace 10 años para
darles una idea. No podía ir a la escuela, estaba muy triste, de hecho, no podía jugar básquetbol en el receso sin sentir que me iba a desmayar. La verdad es que era toda una vida de diálisis lo que tenía frente a mí. No me quería imaginar cómo sería mi vida si iba a ser así. Después de la cirugía mejoré muchísimo, podía hacer muchas más cosas, pude participar en lucha libre, me convertí en lucha grecorromana, me convertí en el capitán del equipo, una vida normal con mis amigos, porque utilizaron mis propias células para fabricar la vejiga y está conmigo, la voy a tener para toda la vida. Ese es Lucas Masella. Tiene 11 años de tener su órgano fabricado. Tuve la oportunidad de verlo el año pasado, después de 10 años. No lo había visto desde que le practicamos la cirugía. El año pasado vi a Luke. Está muy bien. Todavía tenemos muchos retos por delante. Tenemos retos en términos de reglamentación, tenemos retos en términos de producir estos órganos y el costo, por supuesto. Pero a final de cuentas sabemos que estas tecnologías tienen el potencial de ayudar a los pacientes y para nosotros esa es la promesa de la medicina regenerativa, mejorar a nuestros pacientes. Gracias por su atención. Hola a todos, ¿me escuchan bien hasta allá atrás? Estoy encantada de estar aquí con ustedes, con un público dedicado a pensar de manera diferente, a pensar de manera mágica. Tuve la oportunidad de estar con un público similar hace poco. Un salón para dos mujeres de dos generaciones, la generación de mujeres mayores y más jóvenes. La idea es que la generación mayor impartiera su sabiduría a la generación más joven. Y me pidieron que compartiera qué lamento en la vida, qué haría diferente si tuviera que hacerlo de nuevo. Y lo tuve que meditar un rato y me di cuenta que la primera cosa que lamento es que ahora oficialmente soy miembro de la generación vieja. Pero mi verdadero arrepentimiento, lo que lamento es que soy introvertida. Y como una persona introvertida me di cuenta, me tardó mucho tiempo darme cuenta de mis propias fortalezas. Y pasé demasiado tiempo tratando de comportarme como una persona extrovertida en vez de ser quien era. Y creo que este es un error que muchas personas introvertidas cometen. Pero es un error también que todos cometemos en cierto sentido. Estoy tratando de ver mis láminas. Un segundito. Ya las veo, gracias. Es un error que todos cometemos. Entre un tercio y la mitad de la población son introvertidos. Uno de cada 2 o 3 personas que ustedes conocen, posiblemente la persona que está junto a ustedes, o probablemente ustedes mismos. Y no estamos aprovechando al máximo la mente y el corazón de estas personas. De eso quiero hablarles el día de hoy. Pero antes de eso, quiero pedirles que piensen ustedes en quiénes son. ¿Son introvertidos o son extrovertidos? Para eso lo vamos a hacer de una manera poco ortodoxa. Les voy a preguntar, les voy a pedir brevemente que se dividan en equipos de 4 para que comenten con personas en su equipo un recuerdo de la infancia que ejemplifique quién es el verdadero tú. Y vamos a pedirle a cada equipo que seleccione el recuerdo más notable de este intercambio para ver qué verdad va surgiendo de ahí. No es cierto, no, era broma, no vamos a hacer eso, No lo vamos a hacer así. Pero quiero que piensen en cómo se sienten durante esos momentos en que pensaron, híjole, estaba hablando en serio. Las personas extrovertidas en la sala a lo mejor sintieron, ay, qué padre, tengo oportunidad de platicar con mis colegas en vez de estar aquí
sentada pasivamente. Las personas introvertidas a lo mejor se sentían, chin, ¿cómo puedo salir de aquí sin insultar a la ponente? Así es como se sienten muchas personas introvertidas cuando se les presentan este tipo de ejercicios grupales. Esto no quiere decir que a los introvertidos no les guste trabajar en colaboración. De hecho, sabemos que las personas introvertidas cooperan muchísimo, pero de repente prefieren trabajar el tipo de trabajo en equipo en donde todo el mundo se va, trabaja en su parte del rompecabezas y después regresa y comparte lo que hizo. Otra manera de pensar en si somos introvertidos o extrovertidos es imaginarse que han estado ustedes en una fiesta, que llevan ahí 2 horas, por ejemplo, y que se la están pasando muy bien, están hablando con gente cuya plática disfrutan, y las personas extrovertidas entre ustedes probablemente se sienten energizadas, con las baterías recargadas. Al final de estas 2 horas se quieren ir a otra fiesta o se quieren quedar toda la noche. Y en cambio los introvertidos al final de estas 2 horas tienden a desear estar en casa en su pijama, porque los introvertidos recargan sus baterías estando en un entorno más tranquilo, estando solos. Déjame preguntarles rápidamente, si levantan la mano, ¿cuántos de ustedes dirían que son introvertidos? Levanten la mano, por favor. Son bastantes. Debo decir como 60%, pero vamos a hacerlo al revés. ¿Cuántos de ustedes piensan que son extrovertidos? Como 50-50 en este público. Muy bien. Lo que es realmente muy importante no es tanto quiénes somos, sino por qué somos como somos. ¿Y qué significa esto para la manera en que organizamos la sociedad? Lo que hay que entender es que la diferencia entre ser introvertido y extrovertido tiene que ver con el estímulo. En cómo respondemos a la estimulación, porque los introvertidos se sienten más vivos, más energizados, más capaces cuando están en un entorno donde están sucediendo menos cosas, donde hay menos bombardeo de estimulación, donde están más tranquilos. Los extrovertidos son lo contrario. Los extrovertidos quieren más estimulación y si no la tienen, se empiezan a aburrir, se empiezan a sentir incómodos. Hay un estudio muy importante de un psicólogo, Russell Ginn, que le dio a los introvertidos y extrovertidos problemas matemáticos para resolver. Les dio problemas, ejercicios matemáticos con diferentes niveles de ruido de fondo, y lo que descubrió es que los introvertidos lo hacen mejor cuando hay menos ruido y los extrovertidos lo hacen mejor cuando el ruido es mayor. Y yo quiero sugerirles a ustedes que este es un estudio muy profundo para quienes nos importa la manera en que la gente crea, la manera en que la gente se siente y cómo prospera, porque lo que nos está diciendo es que no existe un entorno unitaria, no existe. Lo que necesitamos son escuelas, lugares de trabajo, donde la gente pueda elegir cuánta estimulación recibe en un momento dado para que se sienta al máximo de actividad de plenitud. Pero las sociedades no hacen esto. Realmente está preparado, está diseñado para un máximo de estimulación. Y un ejemplo clave de esto son las oficinas tipo Open Plan, que están de moda, donde uno está sentado en una oficina donde hay gente viéndonos todo el día, escuchando todo el día ruido de las demás personas. ¿Por qué es esto un problema? ¿Por qué debería a todos importarnos esto? Bueno, hay muchas razones, pero de la que quiero hablarles el día de hoy es de la creatividad. ¿Sabían ustedes que cuando los psicólogos analizan quiénes han sido las personas más creativas con el tiempo en diferentes disciplinas, casi siempre ven que las encuentran personas que son las que tienen ciertos rasgos de introversión? Hay personas que son muy extrovertidas, pueden intercambiar ideas, que son introvertidas pero lo suficientemente extrovertidas para intercambiar ideas. Esto es parte del proceso creativo, pero estas personas realmente se sienten muy a gusto estando a solas, y este es un ingrediente crucial de la creatividad, aunque hemos tendido a perder esto de vista. Este es Philip Stark, una fotografía de Philip Stark, uno de los grandes diseñadores más innovadores de nuestro tiempo. Sé que muchos de ustedes lo conocen. Él describe su proceso creativo como un ejercicio de soledad. Él dice que se va cada verano entre junio y septiembre, se encierra, y estoy solo, no hablo con nadie, no leo revistas, no veo tele, no voy a fiestas, no hago nada porque no quiero que las ideas de otras personas me estén bombardeando. Quiero estar pensando en mis propias ideas. Esto es algo que los artistas como Philip Stark entienden de manera instintiva, pero
En tiempos recientes, los psicólogos han empezado a entender por qué es que la soledad es tan preciada y por qué deberíamos reclamar más soledad para todos, para los introvertidos definitivamente, pero también para los extrovertidos. Hay muchísimos estudios psicológicos interesantes. En mi libro lo analizo a fondo, en mi libro Quiet lo analizo muy a fondo, pero les voy a dar simplemente una probadita, una idea, para que sepan a qué me refiero. Hoy estoy hablando de conformidad, de el hecho de que cuando estamos en un grupo de personas, cuando estamos con otra gente, tendemos a adaptarnos a la opinión del grupo. E incluso quienes nos consideramos como rebeldes, como iconoclastas, todos nosotros vamos a estar sujetos a las presiones de apegarse a la norma, y por eso es importante estar solos de vez en cuando para saber qué realmente pensamos. Entonces, voy a llevarles a través de estudios que se comenzaron a hacer en los años 50. Antes de esto, quisiera mostrarles este clip de video, un estudio que hizo Solash, uno de los hallazgos en psicología social más robustos, que nos da una idea de esta necesidad de estar de acuerdo con la mayoría, de conformidad, de concordancia. El experimento Ash es uno de los estudios más antiguos en psicología. A un voluntario se le dice que se va a hacer un estudio de percepción visual. Los otros, lo que no sabe es que los demás son actores, que es el único participante, que tiene que ver con conformidad con el grupo, concordancia con el grupo. El experimento que van a hacer hoy tiene que ver con la percepción de la longitud de línea. Les pedimos que vean la línea de la izquierda y que digan cuál de las líneas de la derecha tiene la misma longitud que la otra línea. A los actores se les han dicho que digan que es la línea equivocada. Al voluntario se le va a monitorear para ver si da la respuesta correcta o si mejor prefiere seguir la corriente del grupo y da la respuesta incorrecta. En la primera prueba, la respuesta correcta es la 2. Es la 1, dice. 1. 1. La 2. La 1. Otra vez, la respuesta correcta es la 2. Es la 3. La 3. La 3. Lo he visto muchas veces y de veras que no deja de sorprenderme. Quiero hacerles una pregunta acerca de lo que acaban de ver. Solomon Asch, el psicólogo que diseñó este experimento y muchos otros como este, fue a la tumba haciendo la siguiente pregunta. Cuando él dice que la respuesta es 3 en vez de 2, lo está haciendo sabiendo, entiende que la respuesta realmente es 2, pero está haciendo de cuenta que es 3 para que el grupo lo vea bien, con buenos ojos, o si realmente cree que la respuesta es 3. Vamos a hacer una encuesta. ¿Cuántos de ustedes creen que sí sabe cuál es la respuesta correcta porque simplemente quiere estar en concordancia con el grupo? Ok, la mayoría de ustedes. ¿Y cuántos de ustedes creen que realmente ya se la creyó, ya se convenció de que la respuesta correcta es la otra? Unos cuantos, ok. Debo decirles que esos pocos que levantaron la mano al final, parece ser que eso es lo correcto, con base en lo que sabemos por los estudios más recientes. Lo padre es que ahora podemos hacer variaciones del experimento de Asch, pero podemos poner a los sujetos dentro de un escáner cerebral para ver qué es lo que está pasando dentro de su mente mientras están respondiendo. Entonces, si queremos saber lo que realmente pensamos, si queremos realmente tener convicciones personales, necesitamos dedicar algún tiempo a estar solos para descubrirlo. Entonces, para cerrar, lo que quiero decirles es un evento dedicado a pensar de manera distinta. Voy a concluir con 3 llamados a pensar diferente. El primero es que piensen diferente acerca de la soledad, que digan que la soledad es importante, que importa más de lo que creemos para todos, pero para algunas personas la soledad es el aire que respiran. Por favor, dejémoslo respirar. El segundo es
hay que repensar el liderazgo. En las culturas occidentales tendemos a suponer que las personas más asertivas, las que más hablan, son las que deben ser los líderes, pero de hecho no hay ninguna correlación entre tener las mejores ideas y ser los oradores más elocuentes. Tenemos que pensar de manera diferente quiénes son nuestros líderes. Y con base en los estudios recientes de Wharton School, sabemos que los líderes introvertidos generalmente entregan mejores resultados que los extrovertidos. Vemos aquí modelos de líderes introvertidos. Aquí tenemos a Larry Page, Marissa Mayer en Silicon Valley. Son líderes introvertidos. Aquí tenemos algunos de los líderes más transformativos del siglo XX, Eleanor Roosevelt, Gandhi, Rosa Parks. Todas estas personas fueron descritas como calladas, tímidas, y todos ellos tomaron el mando, aunque cada fibra de su cuerpo les decía que no lo hicieran. Y resulta que hay un poder muy curioso aquí, porque la gente percibe que estos líderes están al mando, no porque les guste que los miren, sino porque tenían algo importante que decir y no les quedaba opción que decirlo, y de esta manera la gente los seguía de manera más ferviente. Y por último, quisiera decirles mi último llamado a pensar diferente es que piensen diferente acerca de la diversidad. Cuando vemos la diversidad, tendemos a pensar en la diversidad racial, en la diversidad de género, y sabemos que son temas morales, pero sabemos que también son temas en los negocios que afectan la rentabilidad. Lo mismo pasa cuando hablamos de diversidad en cuanto a la personalidad. Necesitamos desesperadamente el talento de los pensadores callados, y lo padre es que no se requiere mucho tiempo para hacer este cambio, y tampoco cuesta mucho dinero. Lo único que se requiere es pensar un poquito distinto acerca de qué es lo que significa ser callado. Muchas gracias. Y ahí están. Muchas gracias por esa cálida bienvenida. Soy Jim Eskimen y me dedico a hacer imitaciones. Soy imitador. Robert Greene estaba hablando del idioma. Yo voy a demostrar un poco acerca de algo que tiene que ver con el idioma. Es cómo la gente se expresa, cómo llegamos a conocerlos, y es muy entretenido, espero. La manera más rápida que descubrí de hacerlo es haciendo algo que yo llamo el alfabeto de las celebridades. Hey, de Arnold, que nació en Austria. Llevó al máximo su ambición. B es de Banderas, Antonio Banderas, que tiene raíces españolas. Es muy macho, pero también es el gato con botas. C, el buen actor, el querido Cantinflas. If I could speak as fast as him, I would love to say more. La C también es de George Clooney. No estoy seguro con quién sale en estos momentos, pero quien quiera que sea ella seguramente está ovulando. D is for Robert De Niro. D es Robert De Niro. New York City is his town. La ciudad de Nueva York es su ciudad. Habla así porque tiene la boca al revés, de cabeza, ¿verdad? E is for Eastwood. Es de Eastwood, Clint Eastwood, gran director, gran actor. Que tiene cara así como que se va a comer las llantas de un camión. La F es de alguien que nunca está enojado. Está reservado con gran respeto para el gran Morgan Freeman. G es de Alec Guinness de Across, el británico, a quienes los fans de Star Wars conocen como Obi-Wan. H es de Ron Howard, que es tan bueno que da miedo. ¿Alguna vez se podrá liberar sus raíces de Mayberry? La I es de Julio Iglesias. ¿Escuchan esas voces ustedes? ¿Sí las oyen? Entonces no soy el único, qué bueno.
Julio Iglesias, que todavía no está seguro del número exacto de chicas a las que ha amado. La J es de Jack Nicholson. Una estrella con una actitud prepotente por la cual todos los imitadores del mundo están muy agradecidos. La K es de Kevin Spacey, un tipo al cual la palabra amable y cálido nunca se va a aplicar. La L es de Lindsay Lohan. Dice, no me sale su voz. No me sale su voz, entonces esta es la voz de su oficial de libertad condicional. La M es de Jim Malkovich, John Malkovich, que cuando está furioso tiene la mejor dicción de cualquier persona desde los tiempos de Geraldine Page. N es de Liam Neeson, que se ganó un Oscar por interpretar a Oscar. O es de Obama, cuya voz es única, singular. Y estoy seguro que está aliviado que no va a tener que mudarse de casa esta semana. La P es de Peter O'Toole, que es uno de esos tipos a cuyo hígado le deberían dar el Premio Nobel de la Paz. La T es de Quentin Tarantino. ¿Puede ser algo en dos partes? ¿Una película en dos partes? La R, Q, R, ¿sí? La R es de Andrés Roemer, quien, puedo decir, si no fuera por él, ninguno de nosotros estaría aquí en este momento. La S es de Sting, que una vez cantaba así. Y después, como ex integrante de Police, ¿no? La T es de Tommy Lee Jones, a quien sabemos hace mucho tiempo se le acabó la paciencia. La V. Todavía estoy aprendiendo el alfabeto, como pueden ver, es muy útil no saber el abecedario. La U, perdón. La U es de Unger, el gran Tony Randall, a quien las estrellas de la comedia ahora pueden admirar. La V es de Vincent Price, cuya voz tenebrosa era clásica, pero era más bien un anticuario que un monstruo. La W era un antiguo residente de la Casa Blanca. Ya saben, la W de George W. Era el presidente de los Estados Unidos, George W. La X es de Xavier, de los X-Men. Patrick Stewart interpretó al doctor, al que no era magnético, al otro. La Y es de Yusef. Cat Stevens se llamaba originalmente, hasta que le dio la espalda a la fama materialista. La Z es de The End. Todo termina, incluyendo nuestro cierre, Christoph Waltz. Muchas gracias. Ese es de la A la Z, todas las celebridades. Una cosa más divertida que quiero mostrarles, tengo un espectáculo de un solo hombre, un monólogo que hago 1 hora de esto. Quiero hacer un segmento de este espectáculo e involucra a Shakespeare. Voy a necesitar también, tengo un voluntario ya listo. Cristina, ahí está mi lista. Cristina. Un aplauso para Cristina, por favor. Cristina is the director of a very important project in the U.S. about debating ideas. Cristina Hamilton, who is going to be supporting Jim. Welcome, Cristina. Gracias. Andrés, acércate un poco. No, ahí estás bien. Ahí estás perfecto. Voy a hacer un discurso de Ricardo III de Shakespeare.
Dime, ¿con quién empiezo? ¿Con qué celebridad empiezo? Antonio Banderas. Cuando yo haga así la mano, dime el siguiente y vamos a ver cuántas diferentes celebridades podrían decir este discurso de Shakespeare. Primero con Antonio Banderas. And in my company, my brother Gloucester. George Clooney. Who, from my cabin, tempted me to walk upon the hatches. Clint Eastwood. Hence we looked toward England and conjured up 1,000 heavy times during the wars of York and Lancaster that had befallen us. Peter Lorre. As we walked along, upon the giddy footing of the hatches, methought that Gloucester stumbled and in falling struck me, who thought to stay him overboard. Jimmy Stewart. Into the thundering billows of the main. Lord, methought what pain it was to drown. Sylvester Stallone. What dreadful noise of water in my ear. What sights of ugly death within my eyes. Ricardo Montalban. Methought I saw 1,000 fearful wrecks. 10,000 men which fishes gnawed upon. Boris Karloff. Wedges of gold, great anchors, heaps of pearl, inestimable stones, unvalued jewels, all scattered in the bottom of the sea. Joe Pesci. Some lay in dead men's skulls. And in those holes where eyes did once inhabit, there were crept as if in scorn of eyes, reflecting gems, which wooed the slimy bottom of the deep, and mocked the dead bones that lay scattered by. Sean Connery. Awoke me not with such sore agony, no, no. My dream was lengthened after life. Ozzy Osbourne. Oh, then began the tempest to my soul. Methought I crossed... Woody Allen. And, you know... Off list, notice. For a season after, could not but believe that I was in hell. Such terrible impression made my dream. Thank you. Muchas gracias. Bueno, esta tarde traigo para ustedes una charla sobre la muerte entre los mexicas o aztecas. El motivo de escoger este tema es, pues, por dos razones. Primera, porque estamos en el mes de los muertos y en México sabemos que eso tiene un significado muy especial. Y segundo, pues, porque ya me la sé de memoria. Espero que al final, cuando vean esta pequeña presentación, no vayan a decir, pues si esta es la que se sabe de memoria, quién sabe cómo estén las otras. Pero bueno, vamos a comenzar con este tema. En primer lugar, ustedes están viendo esta imagen que representa la concepción que los mexicas tenían del universo. Es decir, era una concepción con un plano horizontal y un plano vertical. Pueden observar ahí claramente cómo ese plano, digamos, horizontal se dividía en 4 rumbos del universo, es decir, un rumbo norte que era regido por uno de los dioses, ¿verdad?, el Tezcatlipoca negro, ¿no?, tenía un símbolo, por lo general el cuchillo de sacrificios, la muerte, etcétera, y en contraparte estaba el rumbo sur del universo, que era regido por el Tezcatlipoca azul, cuyo símbolo en este caso era el conejo. También, claro, estaban el oriente y el poniente. El oriente era el lugar por donde salía el sol, se regía por un símbolo caña y era el lugar, por cierto, en donde las mujeres que habían muerto en el parto, pues les correspondía también acompañar al sol. Pero en el caso de este lado
digamos, oriente, por donde surge el sol, es el sitio por donde los guerreros que morían en combate acompañaban al sol en una parte de su recorrido, desde que salía hasta el mediodía, ¿no? Y en contraparte, hacia el lado oriente, que lo vemos abajo, es donde estas mujeres que les comentaba iban a acompañar al sol hasta el ocaso. Entonces, pues, toda esta concepción se complementaba con el concepto vertical del mismo universo. Es decir, la parte central era el lugar o la tierra en que los individuos habitaban, era donde habitaba el hombre, ¿no? Pero tenía 13 niveles celestes, es decir, 13 escaños que llevaban a la más alta, digamos, al más alto de ellos, que era el Omeyocan, el lugar de la dualidad. Siempre esta dualidad va a estar presente, eso es muy importante, ¿no? Y, sin embargo, hacia abajo, digamos, debajo de la tierra, había 9 escaños, 9 niveles, 9 inframundos. Y sabemos que en el 9º de ellos estaba o radicaban los señores del inframundo, los señores del Mictlán, es decir, que era una pareja que se representaba descarnada, y al rato vamos a poder ver algunas imágenes. Entonces, pues, esta concepción universal que les muestro es con el fin de que entremos precisamente a este tema de la muerte. ¿A dónde iban los individuos que morían en el mundo mexica? Había 3 lugares específicos. El primero, que ya hice cierta relación a él, era el que estaba destinado a los guerreros muertos en combate o a las mujeres muertas en parto, porque el parto se consideraba precisamente una guerra, un combate. Y si la mujer moría en trance de dar a luz, pues por lo tanto se le consideraba una guerrera, ¿no? Entonces, cada uno de, digamos, si eran guerreros, acompañaban al sol, como ya mencioné; si eran mujeres muertas en el parto, lo acompañaban desde el mediodía hasta el ocaso, ¿no? Otro lugar era el Tlalocan. El Tlalocan era una especie de paraíso, nos mencionan los frailes del siglo XVI, como ese Tlalocan era el lugar del dios del agua, de Tlaloc. ¿Quiénes iban ahí? Los que morían en relación al agua, es decir, ahogados, hidrópicos, etcétera, ¿no? A ellos se les destinaba ir a este lugar que se describe como un sitio de verano constante, siempre estaba floreciente, había frutos y demás, ¿no? Y el tercer lugar era el Mictlán, que lo vemos aquí, hasta allá abajo, ¿verdad?, para destinarlo a cualquier persona que moría en cualquier forma que no estuviera relacionada ni con el agua ni con la guerra. Entonces, para llegar a ese Mictlán se tenían que pasar por una serie de peligros, de acechanzas, etcétera, hasta finalmente atravesar un río y poder llegar ante los señores del inframundo, ¿no? Mictlantecutli y Mictlancíhuatl, ¿no? En este caso estamos viendo a Mictlantecutli, y noten ustedes que en la cabeza, allí en su parte superior, tiene pequeños agujeros. Es decir, precisamente en estos agujeros se le colocaba pelo, posiblemente de individuos muertos, tal como lo veíamos en la imagen anterior, que correspondía a un códice. Pero aquí vemos pues esta escultura que es de tamaño natural, tiene unos 67, unos 70 de alto, ¿no? Pero vemos las características: totalmente descarnado, vemos que trae el hígado, digamos, que le cuelga entre el costillar, ¿verdad? Y digamos, en su posición con estas garras levantadas, es muy característico de los dioses relacionados con la muerte. Aquí lo tenemos de perfil y vemos pues con mayor detalle esta cosa del pelo, que para envidia mía pues sí se le colocaba
y aparecía como lo observamos en el códice. Otra figura también que sirvió como urna es esta que están viendo aquí. Es decir, es un perrito, es un recipiente, y en su interior también se encontraron restos quemados. Acuérdense que la cremación era fundamentalmente para los guerreros y para los máximos dirigentes, para el Tlatoani, ¿no? Y aquí vemos el último gran hallazgo del Templo Mayor. Es Tlaltecutli, la Señora de la Tierra. Noten ustedes cómo está en posición, digamos, con las manos levantadas, con grandes garras, ¿verdad? Y las piernas abiertas en posición de parto. ¿Por qué? Porque ella era la gran devoradora de los cadáveres. Ella se comía al individuo muerto, pero a la vez lo iba a parir. De ahí esta posición, ¿verdad? Para que sus esencias fueran al lugar que le estaba destinado, como ya habíamos dicho, al Sol o al Mictlán o al Tlaloc, ¿no? Entonces era la gran función de esta diosa, que por cierto es la pieza mexica más grande que se ha encontrado. Tiene más o menos, para que se den una idea, 4 metros por lado. Otra pieza interesante es esta que estamos viendo, que corresponde a otra urna funeraria. Fueron 2 urnas que encontramos hechas de barro con su tapa en la parte superior y en cuyo interior también se hallaron huesos que se estudiaron y se pudo detectar que posiblemente correspondían a huesos de guerreros. ¿Por qué? Porque las inserciones musculares en los huesos se notaban muy marcadas, profundamente marcadas, y esto pues indicaba un individuo que había estado caminando mucho, largas jornadas, etcétera, ¿no? Esta es otra, fueron 2, una pareja de estas urnas funerarias, más o menos tienen cerca de 40 centímetros de alto, y como ven, pues fueron varias los recipientes funerarios que pudimos encontrar en el lugar. Aquí tenemos una más, esta en forma de un vaso, otra vez con Mictlantecutli, el señor del inframundo, presente ahí con esa característica que ya mencionamos, de las manos levantadas en forma de garras y demás, ¿no? Finalmente, tenemos aquí esa concepción del inframundo, es decir, cómo en el Códice Vaticano podemos observar que el individuo tenía que ir bajando estos escaños, ¿no? Primero allá arriba ven un perrito, su cabeza aparece, que era el que acompañaba a las esencias del individuo muerto, y después tenía que atravesar 2 montañas que chocaban entre sí, que es la imagen de abajo, la que le sigue, después ver una montaña donde había cuchillos de obsidiana, y así iban apareciendo hasta llegar en la parte más baja, que ya es atravesar el río para llegar al Mictlán. Pues este concepto de la muerte era el que predominaba en el mundo prehispánico, particularmente entre los mexicas. Y pues eso es lo que yo quería traerles. Soy un simple buscador del tiempo perdido, pero a veces lo encuentro, y pues esto es lo que nos muestra ese pensamiento antiguo, del cual todavía hay reminiscencias que perduran hasta el momento actual. Pues muchas gracias y que Huitzilopochtli los bendiga. ¿Qué aprendizaje? ¿Cómo darle su lugar a los que a veces no levantan la mano, pero participan de otras maneras? Qué increíble poder tener el humor de la imitación. Espero que hayan gozado, como yo gocé, esta profundidad, esta emotividad y sobre todo este humor en este Proyecto 40, el de la Ciudad de las Ideas, la magia de las posibilidades. Y recuerden el Gifted Citizen, que es una parte importante de Ciudad de las Ideas, donde con sus ideas puede cambiar el mundo, porque las ideas hay que llamarlas a la acción. Gracias.